¿por qué la escuela le tiene que enseñar de sexo a mi hija? Los afeminados y los homosexuales no tendrán parte del reino del cielo. O sea, esa es una declaración muy fuerte. Y no es del Antiguo Testamento. Y no es del Antiguo Testamento. Bienvenidos al podcast de Proyecto X. Una vez más, amigos, hermanos, tengo el placer aquí de tener a mi hermano Melquis Castillo, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Bienvenido. Y tengo también a Omar Montalvo. Otra vez, aquí estamos. Otra vez. Sí, en esta sesión tenemos algo muy interesante de que hablar. Sí, claro, bastante. Los jóvenes ahí, súbale volumen a su dispositivo ahorita. Para que sientan la presión. Para que escuchen. Sí, en esta sesión, ¿verdad? Alguien me mandó un video y dije yo, para esta tengo que tener a Melquis y tengo que tener a Omar, ¿verdad? Bueno, quería hacerles una introducción. Omar, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Sí, yo soy ministro de jóvenes. He trabajado con los jóvenes por los últimos 12 años. De hecho, yo soy estudiante en el seminario. En el seminario, una de mis carreras menores, que se le conoce como minor, que es de jóvenes. Y pues he estado en la Iglesia Bautista Oreb. Pues ahí he estado trabajando con los jóvenes. Empecé con los jóvenes adultos de 18 para arriba y actualmente ya llevo como 5 años trabajando con lo que son los jóvenes, que es de 18 para abajo. Entonces esa ha sido mi trayectoria en los últimos 12 años. He estado trabajando ahí con ellos y pues ha sido una bendición. Ha sido una bendición y también ha sido una bendición aportar algo a sus vidas. Y el tema de música es un tema muy grande. Como músico, porque yo soy músico también. 5 años en total de tu trayectoria con los jóvenes. Con los jóvenes pequeños, digamos, de 18 para abajo, pero con jóvenes adultos, pues también he tenido ahí, que viene siendo el mismo tema también que... Sí. Melquis, cuéntanos un poco de tu experiencia. Sí, claro. Para todos, yo soy pastor asociado en la Iglesia Evangélica Nuevo Pacto aquí en Nueva Orleans. Y también he pastoreado a jóvenes ya casi como más de 10 años y hemos emprendido proyectos de jóvenes en la ciudad donde hemos trabajado con varios líderes de jóvenes. De hecho, soy presidente de una organización que se llama Jóvenes del Faro, donde nos reunimos líderes de jóvenes para colaborar y hacer proyectos juntos en la ciudad para impactar a la ciudad, a los jóvenes de nuestra ciudad. Y de hecho, hemos comenzado con Omar a unirnos y hacer deportes, en esta ocasión fútbol, con nuestros jóvenes, los ponemos a competir ahí. ¿Cuántos años tenés de experiencia trabajando con jóvenes? Diría yo, desde el 2007 fundamos la primera organización de jóvenes que llamaba Flow Ministries. Y en ese momento del 2007, soy malo para la matemática, pero ustedes hagan matemática. Se siente una eternidad trabajando con jóvenes. Claro. Sí, diría que desde entonces, pero yo le sirvo al Señor desde mi juventud. Sí, entonces Melquis, tenés desde el 2007, nos estabas contando, de experiencia trabajando con jóvenes, ¿verdad? Sí, en 2007 diría que me comenzó a interesar a trabajar con los jóvenes, aunque me cohibía porque no estaba casado y decía yo, ¿cómo uno va a trabajar con jóvenes si no está casado? Entonces me sentía un poco incómodo en esa parte, pero creo que es donde el Señor nos impulsó a trabajar. Pero sí, antes de eso trabajaba en las células de mi iglesia y todo eso. Y después comenzamos el ministerio y después trabajar con los jóvenes de mi iglesia y con jóvenes de diferentes iglesias, y después decidí educarme un poquito más y entré a estudiar en el seminario bautista. Saqué un asociado que le dicen en el level. ¿Es el mismo seminario de verdad, Omar? Sí, el mismo. Okay. Sí, pero Omar está sacando una maestría. Sí, está en maestría. Él está sacando ese ya nivel Dios, como dicen. Nivel Dios. Es solo escribir. O sea. Sí. Que de hecho, entonces sí, y desde entonces hemos predicado la palabra, vivido esto, pero trabajamos
preocupados por la juventud de hoy, de estos días, y creemos que Dios nos está levantando para contrarrestar las corrientes que atacan a esta juventud, que es muy diferente que los ataques que tuvieron la juventud en el pasado, diría yo. Sí, por eso es que, verdad, esta sesión quería yo mostrarles algo y que más o menos tocáramos puntos importantes, ¿verdad? Claro. Es muy interesante. Y mi propia experiencia, yo también he trabajado con jóvenes ¿verdad? Desde menores a prácticamente hasta los 22 años. Entonces, hemos trabajado, ¿verdad? Poco a poco. Es por si la gente pregunta quiénes son ellos. Sí. O sea, qué autoridad tiene Omar o qué autoridad tener, ¿verdad, Melquis? ¿Verdad? Entonces, es importante que la gente sepa que no estamos Sí, inventando. tenemos calle y trayectoria en el tema del Ministerio Jóvenes. Exactamente, sí. Entonces, quería entrar en el punto, ¿verdad? Quiero mostrarles un video. Sí. Y quiero que miremos a ver qué pensamos de esto, ¿verdad? Y vamos a ver qué tenemos que extraer de este video. Sí. Quiero que la gente también nos comente y que la gente nos diga qué piensan ellos, porque puede ser que nosotros estamos viendo algo que solo nosotros vemos, o hay cosas que tal vez ellos mismos ven, ¿verdad? Y no sabemos. Entonces, vamos a ver vamos a ver este video y después hablamos acerca de esto. De esas reglas y de esas normas. Entonces, aquel que pudiendo participar, sin embargo, decide quedarse en su casa mirándose el ombligo, es un idiota, dicen los griegos. Podemos definir que la intención es describir un grupo de personas, Sí. de lo que está pasando hoy en día, Sí. de diferentes edades, Sí. que están como encantados, hipnotizados, Exactamente. programados. Están, y perdón por la palabra, pero insisto, ya van a ver cuando lean el libro que obviamente hay un juego con un doble sentido, pero en definitiva lo que estamos diciendo es, hay dispositivos de idiotización. Hay dispositivos que generan en mí un retraimiento, generan en mí la necesidad de estar 4 horas por día con un celular, haciendo así en la pantalla, mirando cómo bailan otras personas frente al celular, mirando qué es lo que comen las otras personas, o peor aún, mirando la hipersexualización descontrolada donde los likes fluyen allí donde alguien muestra, por ejemplo, en ropa interior. Sí. Por ejemplo. Y eso está comenzando a muy temprana edad. Cada vez más, y ahí viene el otro aspecto del título del libro. ¿Quién es la generación idiota? En verdad, no hay una generación idiota, hay una transgeneración idiota. Así como en el campo de la sexualidad, lo que hemos visto en los últimos años es un momento transexual. Estamos viviendo momentos transexuales en el sentido en que se está desdiferenciando a los sexos, o sea, los hombres cada vez se parecen más a las mujeres y las mujeres cada vez se parecen más a los hombres, y celebramos mediáticamente a aquel hombre que se disfraza de mujer, y celebramos a Bad Bunny porque Bad Bunny se da un beso con un hombre en el escenario a pesar de ni siquiera ser homosexual, pero se convierte en el gran representante de una nueva masculinidad no tóxica porque aparece en un videoclip con senos incrustados a través de Photoshop. Bueno, así como eso estamos viviendo en el campo de la sexualidad, en el campo de la edad estamos viviendo un momento transetario. Esto significa cada vez es más difícil diferenciar a las generaciones. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados con que los más chicos, que los niños adquieran un estadio adolescente antes de la cuenta. Estamos obsesionados con meterles sexo en la cabeza, hablarles de género en la escuela, hacerlos partícipes de discusiones en las cuales ellos no tienen la edad para hacerlo. Reducimos el consentimiento sexual cada vez más en los distintos países de Occidente. Ya hay países de Occidente donde a los 13 años uno puede tener legalmente relaciones sexuales. O en España, los gobernantes españoles están diciendo que los niños tendrían que tener sexo con quien ellos quieran, incluiría también adultos, niños. O sea, estamos generando en la niñez una aceleración hipersexualizada de ese estadio de la vida que los eleva rápidamente a una condición adolescente a pesar de que tengan 8 años. Y al contrario, quienes están arriba, que ya han pasado la adolescencia, empiezan a sentir también la necesidad de parecerse a los adolescentes para mantenerse cool, para estar en la onda. Hablemos de los niños. Sí. En el caso de los niños, la generación... Ok, quería preguntarles, Melquis, ¿quién es este hombre que está hablando aquí? ¿Quién es Agustín Laje? ¿Por qué él está hablando tan descaradamente, si podemos, verdad? Bueno, Agustín Laje es un politólogo que le dicen un hombre joven, preparado en ciencias políticas. Es un argentino que ha surgido en las redes, y para mí, no sé, los que están bien familiarizados con la cultura en inglés, la política en inglés, yo lo compararía a él como el Ben Shapiro de los hispanos. Para mí, me gustó, he escuchado bastante de él, y lo sigo bastante, y algo que a él me llama la atención, que él dijo, a mí me tildan de ultraderecha, y él dice, no,
se equivocan conmigo. Yo no soy ultraderecha, yo soy ultraderechísimo. Bueno. Que es algo que yo nunca crecí, nunca escuché a alguien de apropiarse de ese título así, porque siempre ha sido cool ser liberal, siempre el joven está, siempre es la cultura, lo cool ser así, pero este man se va contra la corriente. Agustín Laje habla un lenguaje, tiene un lenguaje académico, tanto como Ben Shapiro y todo esto, y ataca y se va contra la cultura progresista y se ha convertido en una superestrella de los medios, porque es bien frontal, con cosas que... Bien confrontativo, por lo que veo yo en la entrevista con Frank López. Y para mí es uno de los referentes que se conoce tal vez por los medios los medios social media se conocen, pero como él hay muchos que no son tan mediáticos, pero él para mí es el referente, de los conservadores académicos que tienen un mensaje académico con estadísticas y con ese tipo de lenguaje que se puede defender y enseñarle a la gente de que no, esto es vamos en una manera correcta, nos fuimos muy a la izquierda. Para mí ese es Agustín Laje. En pocas palabras, pero ¿qué te parece, Omar? Cuéntanos qué te parece todo lo que, bueno, prácticamente lo que él está hablando, lo que él está diciendo. Él dijo varios puntos que para mí yo lo veo bien, bien directo al grano, ¿verdad? Y yo pienso que esos puntos valen la pena tocarlo. Claro. Se ve, él los habla bien rápido, los habla bien así como una entrevista cualquiera, pero la realidad es, ¿verdad? La realidad es que esos puntos que él está tocando, creo yo, o no sé si me equivoco, pensamos que eso es algo que solo él está detectando, es un problema que solo él detecta. O sea, lo que Melky dice, él es un politólogo, ¿verdad? Está entendido con lo que es la política prácticamente de Sudamérica, claro, y lo que está pasando con los movimientos culturales. Y ahora, ahí en esa entrevista, él está con un pastor evangélico, Frank López. ¿Qué te parece los puntos de vista de él o qué es lo que te lleva o qué tenés de lo que él está hablando? Sí, primero que le tenemos mucho cariño a Agustín Laje en El Salvador. El presidente Bukele, yo hice dos videos hechos de él. Oh, sí. Sí, ha hablado de El Salvador. Y el presidente Bukele también le ha dado réplica a lo que Agustín Laje ha hablado sobre me gusta que él hace la investigación. Es lo que yo he dicho en mi canal bueno, para los que no saben, yo hablo de política de El Salvador. Sí. Y yo me he dado cuenta que este chavo estudia bastante. Sí. Te pone los gráficos, te pone pom y te da eso. Me sorprendió verlo hablar con un pastor de esta manera, hablando del tema, digamos, Bad Bunny. Sí. ¿Me entiendes? Y a mí lo que me llama la atención es de que yo he escuchado varias veces de él en lo que ha hablado de que las groserías son algo igual a premios. O sea, de que ahora las groserías dan premios. O sea, las groserías son las que te premian ahora. Porque entre más groserías digas, sos el más cool, sos el referente y todo. Y me gustó cuando él dijo la generación de idiotas, que es un tema que en Twitter ha estado pegando bastante. Y es el tema de que ya esta generación ya se llevó tanto de que se están embruteciendo, pues. O sea, se está haciendo de que los jóvenes vayan y se miren normal contaminarse. O sea, se mire de que, ay, qué bonito es contaminarse, qué bonito es jugar con esto, qué bonito es ver a alguien que ya se está normalizando. Yo creo que ahí es donde viene un problema bien grave. Sí, él hizo el libro, sacó un libro que se llama Generación Idiota. Para los que no saben, ese es el último libro que lo acaba de sacar, Generación Idiota. Y creo que ese es el libro, ¿verdad? Que está pegando, que está ahorita trending, por sí decir, ¿verdad? Sí. En Twitter sí su tendencia. Ese hashtag ha estado... Sí, bastante. Algo curioso que no me va a creer, pero cuando estaba en la escuela yo de 7 grados, yo tenía un profesor bien progresista
y ese profesor bien progresista nos programó a toda la clase a que tienen que votar. Y uno en esa edad uno no piensa en votar, ¿verdad? No piensa en hacer en política, pero ese profesor nos dice a nosotros, ¿ustedes saben qué es lo que quiere decir un idiota? Y me dice, Leo, no, nadie sabía. Y él nos enseñó eso, nos dice, un idiota es alguien que no vota. Nos dijo eso a nosotros, para los griegos, y es como lo dice Agustín Laje. Por eso me llamó la atención el libro de él, porque me llevó a esa, pero ese profesor nos estaba programando a nosotros, porque ese profesor me acuerda que hablaba bastante acerca del medio ambiente, y nosotros sabemos de que los progresistas se han apoderado del mensaje del ambiente, del medio ambiente, de curar, que nosotros también creemos en eso, pero lo han llevado a un plano. Entonces lo del medio ambiente, que pensás que es que no hay lo que ellos dicen, o sea, los progresistas prácticamente hablan del medio ambiente. ¿Quiere decir que nosotros como cristianos no creemos en lo que ellos piensan? No, yo diría que, bueno, de mi parte yo sí creo que hay un calentamiento global, pero los conservadores o la mayoría de los que yo he seguido que estudian eso, apuntan, lo que diferenciamos entre los progresistas es qué es lo que causa el calentamiento global. Ese profesor nos decía a nosotros, era tan progresista este profesor que dijo que su clase ofrendaran dinero para comprar una hectárea en Brasil, para que esa hectárea en Brasil no se ¿cómo se dice? Cuando se quitan todos los árboles, no se deforestara, porque eso estaba dañando el medio ambiente. Entonces nosotros, bueno, de mi parte, yo sí creo que hay un calentamiento global, pero siempre han habido calentamiento global. Sí, claro. Y siempre han habido como la era glacial de sí. Entonces la pregunta no es si existe, sino la causa, si somos los humanos, o son las factorías, o qué es lo que causa el calentamiento global. No sé si ustedes se acuerdan, no sé si viene al caso esto, pero no sé si ustedes se acuerdan, bueno, cuando yo estaba de niño me dijeron que la capa de ozono iba a desaparecer. Que había un hoyo. A mí me habían dicho que había un hoyo grandísimo en la capa de ozono y que por ahí se metían los gases. Los gases. Pero ahora, si ustedes miramos la capa de ozono, ya no existe ese hoyo, ya está reparado. Entonces nos decían que ese era causado por la factoría, la CO2 y todo eso. Entonces, no sé. Entonces, lo que no estoy seguro es qué causa el calentamiento global, el niño y la niña que pasan en nuestro planeta, si es algo causado por nosotros o no. Entonces, hablando de ese punto, no sé si ustedes vieron una entrevista o un speech a las Naciones Unidas, si no me equivoco, de una mentada Greta, donde ella empuja supuestamente, hace un speech grande hablándole del medio ambiente, de un punto de vista progresista, pero ella es una joven. Y el speech de Greta prácticamente dice, me han robado mi niñez, me han robado mi juventud, ¿verdad? Todo esto. Lo irónico es que de un punto de vista progresista, le tiran al medio ambiente diciendo, me han robado mi niñez, me han robado mi juventud, pero no dice, Bad Bunny me ha robado mi niñez, mi juventud y nada de eso, ¿verdad? Entonces, como personas que nosotros, ¿verdad? Trabajando con jóvenes, Omar, nosotros que trabajamos con jóvenes, ¿qué experiencias has tenido vos de estos movimientos progresistas con tus jóvenes? Sí, es que lo que pasa es que lo vemos tan normal, como te decía, ya nos acostumbramos a la basura. O sea, ya lo vemos tan normal el hecho de que, es que se está entreteniendo. O sea, el muchacho está entreteniendo, y lo que no se da cuenta es de que prácticamente ya se transformó en que ya no es música, sino que ahora tenemos que ver a una figura. O sea, ya no tenemos que ver, ya no es tanto la música, porque ¿qué tiene de malo la música? O sea, la música, si vos la sabes utilizar y vos la haces en verdad para donde es, no tiene ningún problema. O sea, las notas musicales no tienen ningún problema. Y hay que decir que el tipo ha sabido cómo hacerla. O sea, el tipo ha sabido cómo
escribir canciones, cómo ponerle ritmo y todo. Hablas de Bad Bunny. Ajá, de Bad Bunny, o sea, ha sabido. Ok, pero ¿cómo este señor, este hombre, Agustín Laje, trae a la mesa el punto de Bad Bunny? Porque yo soy crítico de la música. Fui reggaetonero en mis viejos tiempos, ¿verdad? Fui reggaetonero en mis viejos tiempos, ¿verdad? Entonces, yo conozco la historia del reggaetón desde el 99, 2000, o sea, los primeros. Y yo vi la evolución. Yo soy crítico de la música. Como músico, soy crítico de la música. Vos sos músico. Claro. ¿Verdad? Sos rockero. Sí, ¿verdad? Ok, una pregunta aquí. ¿Sos de los que piensan que el rock tiene mejor contenido que el reggaetón? Musicalmente sí. Porque el reggaetón es... Ajá. Y eso no tiene talento, eso yo lo puedo hacer. En cambio, el rock lo tenés que crear desde cero. O sea, bien tiene músicas musicales, tenés que saber cómo tocar las escalas, tenés que saber cuáles son las notas altas, las bajas. Que el reggaetón yo estoy seguro que también tiene eso, eso ahí, pero musicalmente es más. Una pregunta acerca de eso, antes que se me olvide, porque se me va a olvidar, que siempre le he preguntado a un rockero, ¿por qué bajó la popularidad del rock entre la juventud? Porque si conocemos la era de los hippies y de los, ¿cómo se llaman los británicos? Los Beatles y todo eso, revolucionaron la cultura. ¿Por qué si es tan simple el reggaetón, que de hecho me gusta más que el rock and roll aquí, así que defender tu... ¿Por qué es más contagioso? ¿Por qué gusta más? Sí, es que llegó la era del pop. ¿Entendés? En el año 2002 creo que vino Britney Spears y vino Baby Rasta Gringo y vinieron todo esto sí, todo el mundo se movió porque ya el rock ya había pasado de moda. Ya en los 99 creo que fue ya el último año en el que el rock ya empezó a decaer y ya vino un nuevo estilo de música que incluye el reggaetón en el cual la gente se sentía mejor identificada. ¿Por qué? Porque los rockeros vos te vestías de negro y pues estabas como aislado de la sociedad. En cambio, el género pop era más atractivo y era más aceptable entre la sociedad y era mejor irse a ese estilo a que ver a unos rockeros llorando ahí porque la sociedad no los quiere. Entonces, el pop abrió puertas para que todo el mundo fuera aceptado y vamos a ir viendo poco a poco cómo esto hizo de que, incluyendo el reggaetón. Sí, fíjate que yo pienso que la progresión de la música, de lo que es el pop, ¿verdad? Se mezcla reggaetón, se mezcló con todos los estilos, la bachata, se mezcló salsa y por ahí vamos, ritmos caribe. Sí. Y yo sé que hay gente que son expertas en la evolución de lo que es la música secular. Pero esta música también se metió dentro de las iglesias. Claro. Porque, me equivoco o no, que la iglesia... Hay un dicho que la iglesia está atrasada comparada con el mundo. Entonces, pienso yo, una teoría mía, que como el mundo secular, con toda esta música, va arrasando con la juventud, nosotros, los que trabajamos con jóvenes, venimos a caer a tratar de rescatar algo que ya está mínimo 5 o 10 años perdido, ¿sí o no? Sí. Yo tengo una teoría, no sé qué ustedes piensan de esto. ¿Por qué la música rock fue reemplazada por el pop y ahora en Latinoamérica por el reggaetón y ahora el trap? Mi conclusión o mi observación es que esta música que vos le decís que eso los pa, es más comercial para la sexualidad. Sí, claro. Porque no me imagino el rock siendo sexualizado con movimientos corporales, tal vez con las palabras y todo eso, pero el reggaetón es mucho más bailable. Sí, claro, se presta a eso. Con mímicas sexuales y que para mí esa se ha apoderado de la juventud, más que todo porque ha habido una hipersexualización de la juventud. Sí. Que para mí ha abierto esa puerta. No sé qué piensan ustedes. Sí. No, es cierto, porque por eso es de que, o sea, el género pop y reggaetón tuvo más conexión entre la juventud que el rock. O sea, el rock era depresivo, depresivo, con notas depresivas. Tocamos notas menores, minor chords. Son depresivas, son para llorar. Okay. Igual que los rancheros mexicanos
ellos, los que todo el mundo les hace chiste, ¿verdad? Sí. Ellos no utilizan notas mayores porque las notas mayores son alegres. Ellos utilizan notas menores, minors, porque son sentimentales, son dolorosos. En cambio, entonces no te vas a identificar con un género que es cortavenas. En cambio, el pop, que tiene notas mayores, con mejores, entonces ellos tuvieron una mejor conexión, y ahí es donde vos tenés razón, donde la gente se identificó más porque se prestaba el tema sexual, Sí. que está desde los tiempos de nosotros que éramos pequeños. Right, entonces para mí eso le da un poco de luz a lo que dice Agustín Laje, que nuestra cultura ha sido idiotizada, una porque viene una cultura de hipersexualización, y más le pones un beat que es bailable, música, y sí. puedes hacer movimientos de perreo donde es básicamente un movimiento sexual. Ujú. Entonces vuelve idiota a toda una generación. Pero algo que, no sé, que me gustaría tal vez, que es una paradoja lo que está diciendo Agustín Laje, es que también vivimos en la era donde los jóvenes tienen alcance más a la política, están más conscientes de la política. Vamos a TikTok y vas a ver un montón de jóvenes que tienen opiniones políticas. Ujú. O sea que el joven está más informado de la política hoy que los jóvenes de antes. Los jóvenes de antes lo buscaban de nuestros padres, las drogas y todo lo de janguear. Pero entonces es una paradoja de lo que dice Agustín Laje, de que sí, están idiotizados por el sistema, pero el mismo sistema los usa para sus propias políticas, sus propias agendas. Y es por eso que Bad Bunny se junta con gobernadores progresistas. Uh-huh. Ricky Martin le hace propaganda a los políticos y todo eso. Ok, Entonces, en la historia, eso es, no sé si eso es algo nuevo, donde se utiliza a un artista prácticamente mundial para empujar una agenda política. ¿Eso es algo nuevo o es algo viejo? Para mí que es algo nuevo, porque y la era de los hippies. Siempre la música rock era vista como algo contracultural. Sí, en contra. Contracultural. De hecho, el rock and roll se fomentó muchas veces en contra de la guerra de Vietnam. Uh-huh. Siempre hablaban contra de la religión. Por ejemplo, ¿quién es el que canta Imagine a world where there's no religion, Imagine a world where there's no wars? Uno de los Beatles creo que canta eso. Entonces siempre, pero ahora el filósofo Vico C, que va a sacar un CD. Oh sí, wow. Dice Vico C, en una de sus canciones antes nos tenían a los reggaetoneros como criminales. Uh-huh. Pero ahora como la gente pide vacilón, ahora hasta hacen sus campañas hasta como con reggaetón. Sí. Entonces que ahora incorporan su música y sus cosas y su sistema en la música, usan la música, y ahora ya no hay una campaña sin que en las cosas presidenciales no hay una campaña política si no hay un músico que les abra con su música y se identifique con eso. Entonces yo creo que es algo nuevo donde supuestamente los rebeldes que deberían ir en contra de la cultura, más bien se están uniendo con el Estado, con varios partes del Estado, para llevar su ideología. Ok, no sé si es una opinión personal. Sí, claro. Que los jóvenes ahorita son peores que los jóvenes de antes. No sé qué piensa la gente, porque a mí me dicen los de la edad que nos sigue mayor, nos dicen, hey, los jóvenes, nosotros antes no éramos así, dicen. Sí. Los jóvenes antes jugábamos y esto y el otro, pero ahora es así, así, así. Ahora, ¿cómo llegamos hasta este punto? Además de solo la música, porque eso fue un boom. Cuando Bad Bunny toca la música, cuando comienza él con trap, fue algo diferente. Uh-huh. El empuje que Bad Bunny le da a la cultura, entre comillas, uh-huh, es claro, ultra mega, ¿verdad? 10 veces superior uh-huh, a lo que hizo Don Omar y todo eso. Claro, que le tomó años. ¿Verdad? Ahora, yo me acuerdo el primer video de Bad Bunny, bueno, uno de los primeros que yo me acuerdo, no sé si fue el primero o no, y él sale con Almighty, cuando Almighty todavía era mundano, Almighty Alejandro.
yo sí noté una diferencia. Y es que como músico, porque como productor de música, yo noté que había algo diferente. Y que los muchachos de la generación prácticamente de nosotros ya estaban dejando atrás lo que era el reggaetón, esos patrones, ¿verdad? Todos esos patrones ya iban quedando atrás. Y cuando entra el trap cambia. Estamos hablando del 2010 al 2015. Sí. Ok, yo noté, y esto es una crítica personal, yo noté que había un empuje, una agenda desde que salió Kim Kardashian. Cuando Kim Kardashian se vuelve un objeto sexual, las muchachas de 7 años a los 15 años, en el año 2010, ven a Kim Kardashian como la modelo a seguir. Entonces, desde ahí yo personalmente comencé a ver un trend, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita hay un trend donde Piqué, ¿verdad? Le es infiel a Shakira. Ella viene, hace una canción donde se despecha y todo eso, y ¿verdad? Vemos lo que pasó con Anuel y Karol G y así. Sí. Entonces se está volviendo un trend. Sí. Entonces yo pienso que nosotros como líderes o como personas que trabajamos con jóvenes, si logramos detectar los trends antes de tiempo, podemos actuar antes de tiempo, antes de que sea muy tarde. Claro. Porque yo he notado que los jóvenes, cuando ya los jóvenes cristianos vienen a seguir los trends de los jóvenes mundanos, de los jóvenes seculares, ¿verdad? La pregunta, Melquis o Omar, no sé, este es un trabajo, si este es un problema, ¿este es un trabajo para las iglesias o es trabajo de los padres en sus casas? Bueno, primero es trabajo de los padres. Para empezar, todo empieza en casa. Lo que vos decís es muy interesante, te voy a decir por qué. Te voy a dar el ejemplo de la pandemia. Bad Bunny fue un crack en la pandemia. Te voy a decir por qué. Y no es que le estoy dando gloria a él ni nada. Pero él hizo algo que a nadie hizo. Él se puso a hacer música durante la pandemia. Mientras todos los artistas empezaron a bajar todo de que la pandemia, cancelamos conciertos, él se puso a escribir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo ves en Nueva York, así, ¿me entendés? Entonces, vos te das cuenta que en un momento difícil que estaba pasando el mundo, el tipo estaba haciendo música. Entonces, ¿y las iglesias qué estábamos haciendo? Distanciamiento social. No vengan acá. Entonces, lo que vos ves que estaba haciendo de acá es conectando más con la gente. Un muchacho que está deprimido, no puede salir, no puede ver a sus amigos, porque no puede ir a la escuela, tiene que aguantarse a sus papás que le dan levantarte porque tenés que ir a school online y todo. Y viene esto que no entiende el joven lo que está pasando, pero Bad Bunny está haciendo música. Entonces, esto hace que psicológicamente ya Bad Bunny está agarrando a la juventud de una manera de algo de que está pasando en el mundo. Entonces, es bien interesante lo que decís porque empieza a conectar. Entonces, ¿pero dónde estaba la iglesia? En ese momento no estábamos nosotros para decir... o sea, ¿qué es lo que estaba pasando? Pero él sí estaba utilizando un método de música. Entonces aquí donde... Pero yo siento que primero la responsabilidad en la casa. Porque ¿cómo es posible de que un papá deje de que su hijo esté encerrado en su cuarto escuchando música así, como lo que quiera? Y después viene la iglesia que es responsable también de enseñarle al joven cómo caminar según Cristo ha caminado. O sea, según los pasos de Cristo. Bueno, yo pienso, Omar, que los padres... tienen una gran responsabilidad, pero la realidad es que los jóvenes van a hacer travesuras, claro, y loqueras. Sí, ¿cuántos de nosotros no hicimos travesuras de jóvenes? No sé. O sea, todos nosotros hicimos travesuras. Y un joven, si vos no sabes cómo tratarlo, te lo va a sacar en cara. Te lo va a sacar en cara porque va a decir, pero es que vos fuiste igual. Sí. O sea, ellos te lo van a tirar en cara. Pero sí empieza por medio de los papás, porque el problema es que si los papás no empiezan, ¿sabes qué van a hacer? Te lo van a tirar a vos. ¿Entendés? Entonces, bueno, te lo tiran a vos y te quedas es muy como... tarde. O sea, ya cómo vos ayudar. Por más que lo querés ayudar, porque muchos padres no saben cómo ser parents, cómo ser padre. Entonces dicen, el ministro de joven. Entonces vienen donde vos y te dicen, mi hijo yo no sé qué le pasa, mi hijo se me está yendo, solo está escuchando esa música. Y entonces no saben cómo crearlos ellos. ¿Cómo lo vamos a crear un ministro de joven que solo lo tenemos 1 o 2 horas a la semana? Y ellos tienen mucho... Y yo entiendo a los papás, porque los papás
solo tienen, en veces los niños los jóvenes pasan más tiempo en su escuela, digamos, con los niños malos, digamos, Exacto. que con los mismos papás. Entonces, yo también entiendo a los papás. Sí, Pero hay que tener también consideración. ¿Piensan que esto es un accidente tecnológico? El hecho de que la generación de hoy es considerada entre comillas, la más perdida, porque yo no tengo facts, no tengo hechos para decir esta es la peor generación. Son calificativos muy broad, pero yo digo que depende en qué medida usamos, porque hay cosas positivas de esta generación también. Por ejemplo, a pesar de que han sido bombardeados por la hipersexualización, esta es la generación, de acuerdo a las estadísticas en Estados Unidos, que menos sexo tiene. No sé si ustedes sabían eso, pero esta generación, pero unos lo apuntan como algo malo. Lo apuntan como algo malo porque dicen que las jóvenes son tan recluidos en sus celulares que no tienen ni tiempo para hacer travesuras sexuales. Claro. Que, bueno, no tienen la capacidad de interactuar con sus peers, con sus seres, para llegar hasta esa ocasión. Entonces, de hecho, hay menos abortos entre teens ahora que hace 20 años. So, puede ser que sea algo malo porque están recluidos en los teléfonos y todo lo más. Entonces, la generación que viene siempre va a mirar a la generación nueva como esta generación ya no sirve. Esta generación, los boomers miraban a los millennials como como que éramos nosotros ese punto es importante. Ahora, ¿no será que tienen menos sexo o son menos activos por estar tan recluidos? Sí. ¿Será que su mentalidad hacia lo que es, por ejemplo, su masculinidad o su feminidad, su percepción está cambiando? Bueno, porque eso es lo que está hablando, ¿verdad? Agustín. Que Agustín dice que le están metiendo, ¿verdad? Le están cambiando el sexo. O sea, prácticamente hay una manipulación. Entonces, ¿será que lo que supuestamente era normal y nosotros vemos como son demasiado activos, ¿verdad? Ahora son más bien menos activos, al punto donde un varón ya no quiere una muchacha, sino que un varón quiere otro varón, ¿verdad? Entonces, entramos al punto que es donde Bad Bunny, ¿verdad?, se besa con un hombre. Sí. ¿Verdad? Sí, eso, antes que se me olvide, eso de Bad Bunny, me recuerdo una canción que él saca, que es básicamente, es como un anuncio de las políticas liberales, izquierdistas de los políticos de Estados Unidos acerca de la liberación de la mujer. Ajá. Una canción tiene en particular que dice que ahora las mujeres perrean solas o bailan solas, que no necesitan a un hombre ni para bailar ni para divertirse, y hace todo, y ahí es donde Agustín Laje dice que este men se viste de mujer para mostrar que él no es un hombre tóxico. Entonces él hace esa canción básicamente predicando lo que predican las universidades, que no hay que básicamente la feminidad no necesita al hombre, los feministas no necesitan al hombre. Entonces todo eso está pasando, como dijo Matt, por el internet, por este men se metió a esa. Pero ¿será que el hombre ha causado eso, Melquis, o será que es una prácticamente una crítica genuina de parte de las mujeres? ¿O será que Bad Bunny o está siendo utilizado para empujar una agenda? ¿O será verdad? Yo pienso que él está siendo usado, exacto, ¿verdad? Sí. Por el progresismo. Exacto. Y también él está usando, dice, bueno, si ellos me utilizan a mí y con esto yo hago millones y me hago famoso, entonces me meto en el trend. Sí, no, por eso te decía de que ya no se está viendo la música, ahora se está viendo una figura. Porque ya la música está siendo utilizada para ver una figura en el cual te dice de que está bien vestirse así. Te voy a contar una anécdota que me pasó a mí con Justin Bieber. Cuando yo trabajaba de mesero, me pareció curioso. Bueno, Justin Bieber tocó aquí en la Arena y todo. Y nosotros a las 5 de la tarde tuvimos un montón de niños
niñas, obviamente, ¿quién no quería? Entonces, niñas, pero habían niños también y venían solos con sus mamás, no habían papás. O sea, solo eran las mamás con un montón de niños. Y el manager mío se le ocurre poner música por molestar, o sea, por traer el ambiente, traer música de Justin Bieber, y en todos los parlantes sonaba la música de Justin Bieber. Lo que me pareció curioso a mí era que yo miraba que los niños varones empezaban a bailar como las niñas. Entonces, lo que me sorprendió más es ver a las mamás aplaudiéndoles eso. Entonces, ahí me di cuenta yo de que cuando el niño mira que está bien morirse, o sea, enamoramiento por un niño, o sea, cuando para ellos lo miran bien de que una niña se muera por... Entonces está bien para mí morirme de amor por un niño que es de mí mismo, que es masculino. Entonces, ahí es donde yo me doy... Cuando yo vi eso, yo me sorprendí porque yo dije, o sea, los niños o sea, los varoncitos de plano están agarrando el rol ya de una mujer. O sea, de que se siente bien morirse de amor por un niño que está cantando que es del sexo, o sea, masculino. Entonces, Bad Bunny siento yo de que sí está siendo utilizado y ya no se mira la música, sino de que se mira ya el artista en el cual quiere dar un mensaje que totalmente causa confusión. Mucho, porque ahora, ¿qué va a pensar el joven? ¿Está bien vestirse de mujer? ¿O está bien besar hombres? ¿O está bien besar hombres? Entonces, ya el diseño original que Dios creó, ya el joven... Por eso que para nosotros los de la iglesia es un reto, porque ellos escuchan de que los pastores y los líderes dicen de que no, que hombre y mujer y todo, pero cuando ellos miran de que su cantante favorito se viste de mujer y le da besos a hombre, entonces está bien si él lo hace. Entonces, ahí es donde empieza la confusión y el reto para la iglesia. Bueno, yo creo que Joel preguntaba que si esto es una agenda y todo eso. Yo no me suscribo a conspiraciones y todo eso, pero en este caso hay una agenda que es muy particular y es bien curioso porque usualmente las artes influencian a la juventud, pero en este caso lo que yo he notado y he estudiado de esto es que las universidades nos preparan mentalmente y ahora de las universidades nos enseñan cómo debería ser el mundo y de ahí salen las artes. Por eso le llaman artes liberales. Y desde el lenguaje hasta la música que tenemos hoy es resultado de las universidades que son muy liberales. De hecho, las universidades en Estados Unidos, la mayoría, aún las católicas, son tan liberales que les enseñan a las personas el liberalismo progresivo, que ahora miramos esto. Todo lo que dije Laje, lo que él dice acerca del lenguaje inclusivo, son profesores que se meten a ideologías de esto, comienzan a enseñarlas y eso viene a ser resultado hasta ahorita, pero eso fue hace años que comenzaron a enseñar eso en las universidades. Esas personas que se gradúan de las universidades llegan a ser los dueños de compañías, los dueños, los políticos que realizan todo, y eso comienzan a adoctrinarnos a nosotros con ese pensamiento. Pero para mí, que todo tiene su origen en las universidades. Sí, la indoctrinación comienza con la juventud. Yo antes no entendía, cuando miraba las noticias, estoy hablando cuando yo tenía más o menos 15 años, no entendía por qué cuando se manifestaban en países como en Honduras, donde se manifestaban los jóvenes en las universidades, porque eso era gran noticia. Y es que es ahí donde comienza, ¿verdad? La próxima, no es la próxima generación, sino que es la próxima el movimiento prácticamente. Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Será que la iglesia está haciendo suficiente? ¿Las iglesias están haciendo suficientes? ¿Piensan ustedes o no? Yo les voy a decir mi opinión. En lo personal, pienso que no. Yo también pienso que no. Yo pienso que no, y esto es una crítica constructiva para todos. Para uno mismo. Para todos, sí. Para todos nosotros. Yo he visto que en las iglesias hay un modismo de sentimentalismo, ¿verdad? Donde si se sienten bien, entonces
creemos que estamos haciendo un buen trabajo porque él se siente bien, el joven. Sí. Pero no apuntamos a donde es sembrada la semilla de la indoctrinación, ¿verdad? Por ejemplo, en las universidades, como decía Melquis, ellos apuntan a donde se indoctrina, donde es una semilla sembrada que le cae, ¿verdad?, al joven. Sí. Y son indoctrinados. O sea que cuando ellos salen después de la universidad, ellos esto se lo enseñan a sus hijos, ¿verdad? Lo enseñan en las universidades, ¿verdad? Simplemente y sencillo, porque yo le toco buena música a los jóvenes dentro de mi iglesia y el joven se siente bien, llora y dice, dancé, lloré, ya la iglesia piensa que ya lo hicimos bien, ¿verdad? Hacemos el círculo de música, el joven llora, calla, sí. Pero a la otra semana viene el joven, va a donde Anuel y Bad Bunny, ¿verdad? Entonces yo pienso que no estamos atacando en la raíz del problema, que es donde ellos están siendo infiltrados, endoctrinados. Deberíamos nosotros de apuntar a esas áreas, sí, ¿verdad? Para sí, mí eso... sí, como decía, cuando decía, ok, lo llevamos a jugar pelota, sí, ok, con jugar soccer, con jugar pelota, no lo vas a rescatar de que él caiga en un progresismo, en un liberalismo, ¿verdad? Sí. Yo creo que Omar apuntaba al principio a la parte esencial de esto, y es la familia, porque creo que la pregunta es incorrecta, preguntar si la iglesia está haciendo suficiente, porque asumimos que es la responsabilidad de la iglesia adoctrinar al joven, al niño, pero no es eso. El rol de la iglesia es apuntarlo, tal vez, cuál es el sistema, la fundación que Dios dejó, que es la familia, la primera organización que Dios fundó, porque si nosotros no adoctrinamos a nuestros jóvenes, no les enseñamos, y Joel decía algo muy interesante, que mis hermanos pentecostales, que yo me considero carismático, tal vez nosotros erramos mucho en eso, de que nos enfocamos bastante en las experiencias de los jóvenes y muchas veces autocrítico. A mí me han preguntado, ¿y cuántos jóvenes lloraron? ¿Cuántas veces lloraron? Pero ¿cuántos danzaron? ¿Cuántos danzaron? Y es autocrítica para nosotros, ¿va? Yo creo en eso y me gusta verlo, pero la palabra nos dice que no es por falta de encuentros personales con Dios pereció mi pueblo. No es por falta de encuentro, es por falta de conocimiento. Sí. Entonces en esa parte yo apunto que no es la postura de la iglesia adoctrinar al joven, sino decirle al padre, usted es responsable de que este joven, antes de ir a la universidad, le voy a decir por qué, me he pasado varias veces, antes de ir a la universidad tenga por lo menos un asociado en Biblia, o por lo mínimo un asociado en Biblia, antes de entrar a un lugar donde le van a destruir toda su fundación. Yo he recibido correos electrónicos de una joven, hija de pastores, muy cristiana, y recibo un correo electrónico que me dice, hey, aquí me enseñaron me dijeron que como vos me enseñaste que Moisés escribió el Pentateuco, pero mi maestra me dice que no fue Moisés quien escribió el Pentateuco. Entonces yo le digo, es cierto, Moisés escribió parte del Pentateuco, y después comienza a hablar en segunda persona, el libro, creo que ya al final del Pentateuco comienza a hablar en segunda persona como si no fuese él. Entonces cositas como esa, una cosita así la hace dudar de toda su fe. Sí. Y digo, sí, como decía Omar, con el poquito tiempo que yo te tengo, te imparto lo que yo sé, y todo eso no es suficiente. Para mí, lo mínimo necesita un asociado, un joven, antes de ir a una universidad, un asociado en Biblia. Y digo asociado porque tiene que ser una enseñanza sistemática al nivel de universidad, de fundamentos bíblicos, porque muchos de nuestros jóvenes van al mundo con experiencias espirituales,
y no es suficiente. No es suficiente. Una experiencia espiritual no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente, lo digo por mi propia persona, porque si alguien ha tenido encuentro con Dios... O sea, una experiencia espiritual, perdón. Explícame qué es una experiencia espiritual en tu opinión. Yo te digo lo que es mi opinión. Bueno, en el sentido carismático, mi experiencia espiritual sería hablar en lenguas. En mi experiencia sería ver milagros, ver profecías, todo eso. En mi persona no fue suficiente para sostener mi fe, pero sí fue suficiente el conocer que lo que Jesús hizo es algo histórico, probable. O sea, irse a los hechos, prácticamente. A los hechos. A mí nada más me cementó más en mi fe, en mi juventud, el investigar que hay personas con una capacidad mental como el Lennox, el matemático científico. John Lennox. Ajá. El irlandés. El irlandés. William Craig, filósofo William Craig, que te enseñan la Biblia, y como son académicos y como libros como El caso de Cristo, que te enseñan que es algo histórico, que Jesús existió, murió, resucitó, o si no resucitó, no hay otra explicación para eso. Sí. No, nada más fundamentó mi fe que el conocimiento de eso. Sí, ese punto importante, no sé si lo han visto, donde John Lennox hace que el ateo más famoso de ahorita, estos tiempos, que es este señor, se llama el que hizo The God... Hypothesis. No, That's Not Dead. No, el ateo, él está en una y lo hace admitir a él de que sí, Jesús fue un ser histórico y sí existió, ¿verdad? Claro, y entonces mucha gente no sabe que es histórico la existencia de Jesús como hombre. Él existió un hombre, ¿verdad? Claro. Y entonces, pero lo que estabas diciendo, Melky, para mí una experiencia espiritual que no es suficiente, pienso yo, para un joven es no solo el hablar en lengua, sino lo que dijimos, el llorar. Yo creo que la música contemporánea de hoy en día, la música de Barack, la música de los que están ahorita pegados, ¿verdad? Entonces, vemos que estas canciones son trending songs. Sí, claro. Son trending. Y si son trending, quiere decir que solo están apuntando a la superficie de la emoción del joven, ¿verdad? Calle 13, René, él dijo en una de sus líneas, dice, tu música va a dejar de ser popular cuando las muchachas de 15 años ya pasen de la pubertad. Claro. Porque, la música de Bad Bunny y todos estos reggaetoneros, ellos apuntan directamente a lo que es the vibe, o a lo que, what you feel, a lo que se siente ahorita, ¿sí o no? Claro. Entonces, como ellos le apuntan a eso, el muchacho que está fumando marihuana y sale en TikTok o bailando semidesnuda, entonces para ellos that's a vibe, es una vibe, una vibra, o sea, se siente bien, ¿verdad? Pero cuando este muchacho llega a pasar la adolescencia, más arriba de la adolescencia, ya casi como que no entra en eso, ahora le toca trabajar. Sí, le toca trabajar, hacer otras cosas. El punto que tuviste me gustó bastante porque yo soy bautista y los bautistas pues tienen eso de que es que nosotros no hablamos en lengua, loco. Que no hablamos en lengua y todo eso. En mi caso, pues yo he tenido experiencias con Dios, así tal vez no fueron como tal vez nuestros hermanos pentecostales la han tenido. Y lo que a mí me fortaleció mi fe fue estudiar la palabra. Exacto. El versículo que tú diste es Oseas 4:6, que dice mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Exacto. Y si traemos esto a los jóvenes, las iglesias nos está faltando mucho implementarle el conocimiento bíblico doctrinal de la teología. Exacto. Si no hacemos eso, no. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos aplicación y que aplica esto todavía está bien. Sí. A mí un maestro del seminario me dio 2 clases que a mí me encantaron bastante, que una es la hermenéutica, que es la manera de cómo tú puedes interpretar la Biblia utilizando 5 pasos, y está la apología. La apología de que es la manera en la que tú defiendes tu fe. Right. Él siempre nos decía al final de la clase, ya cuando ya nos íbamos en diciembre, nos decía,
esto se lo tienen que enseñar a los jóvenes. Nosotros nos quedamos, pero si es que esto parece un material para adultos, para viejos. Y cuando yo me puse a pensar, y yo agarré a Belkis, que le mando un saludo, que ella trabajaba conmigo con los jóvenes, yo le digo, tenemos que enseñar hermenéutica. Claro que sí. Entonces, cuando al joven le enseñas hermenéutica, le enseñas apología, por más loco que suene, esa es una clave muy grande, porque por medio de la hermenéutica ellos van a saber cómo identificar y cómo interpretar un texto de la Biblia, cuál era el contexto del texto, qué se decía en aquel tiempo, cómo se puede aplicar el día de hoy. Y cuando le enseñas la apología es de que cómo puedo defender yo cuando un chavo viene a decirme de que Dios no existe y qué pasos tengo que tomar yo para poder hacerlo. Eso es clave para mí. Yo siento que las iglesias nos está faltando, y lo digo crítico como yo también, nos está faltando enseñarle Biblia, enseñarle teología a los jóvenes para que ellos sepan el momento de que escuchen que viene un trend y dicen, si este tipo hace música que es bien pegada, pero ¿qué voy a hacer yo? Una vez me dijo un joven, me dijo, Omar, ¿puedo ir al concierto de Bad Bunny? Me estaba pidiendo permiso. Me estaba pidiendo permiso. Y mi respuesta fue, vaya, anda, pues, anda si querés. Pero ¿qué tal si te llevas a Jesús al concierto? Llévate a Jesús. ¿Qué crees vos que Jesús ahí va con vos? Conoces a Jesús. ¿Qué haría Jesús si vos te sentás a la par de él o están parados en la playa que pone Bad Bunny así artificial? ¿Qué haría Jesús en ese caso? O sea, ¿te daría pena ir a ti porque Jesús está al lado tuyo o no? Entonces, todas esas cosas te hacen pensar, como decir, o sea, y ya cuando yo conozco la palabra, yo sé qué hacer. Y yo creo que es lo que a la iglesia nos está faltando bastante. Sí. De hecho, para acentuar ese punto, Omar, yo me recuerdo que las iglesias, cuando yo era niño, todas las iglesias tenían escuela dominical. Ahora, mira cuántas iglesias tienen escuela dominical. Y era la parte más aburrida del servicio, pero la más esencial. Ahora que ya estoy grande, me digo, eso a mí me ayudó. Y también que le cuenten las historias, pero a mí me pasó lo mismo. Cuando llegamos a Estados Unidos, mi papá nos dejó en Nueva York y vino aquí a Nueva Orleans. Y me dice, Melkis, me voy para Nueva Orleans, y no sé por qué a mí me dijo, pero me dice, tengo un libro que quiero que lo leas, cuando regrese me vas a dar una explicación de este libro. Wow. Un libro así de hermenéutica, hermenéutica, y no te voy a decir que lo entendí, porque no lo entendí, pero me quedó esa palabra, y desde entonces comencé a ver la Biblia a través de eso y explicar, cuál es el contexto bíblico, el contexto histórico, el contexto literario y todo eso. Eso es muy importante, enseñarle a los jóvenes, y eso es una de las cosas que a mí, yo me he empecinado como líder de jóvenes. Yo no hago muchos eventos en mi iglesia y me critican los padres. Melkis, ¿cuándo vamos a hacer una vigilia para los jóvenes? Melkis, ¿por qué? Yo sé lo que quieren es ver a sus hijos llorar. Sí, ver a sus hijos llorar. Eso, pero ¿por qué no les enseñas a cantar? Y que levanten las manos. ¿Por qué no levantan las manos? Sí, porque creen que eso va a determinar cuán cristianos van a ser sus hijos. No, y no es eso. Es cuando ellos entiendan de que son unos pecadores inmundos. Cuando nosotros nos vemos a la luz del evangelio que somos tan sucios, pero la misericordia de Dios fue tan grande que Él vino y murió por nosotros históricamente y comprobablemente. Entonces eso te hace ver todo muy diferente. Entonces nos falta eso, Joel. Yo creo que nosotros, y apunto a esto porque yo estoy pasando por esto ahorita mismo. Mi niña, tengo una niña de 5 años y está en pre-K, y hemos visto el efecto que tiene el medio ambiente de ella fuera de mi hogar. He visto el ambiente de 5 años, si yo lo puedo notar, y es mi primera niña, yo miro el efecto que tiene negativo a los 5 años, me da miedo. Entonces estamos orando, y yo creo que esta es la solución para nosotros, y que se hizo popular, es que tenemos que volver a retomar la enseñanza de nuestros hijos, y tenemos que apuntar a los cristianos a homeschool, a enseñarle a los niños en la casa. En las casas. Como cristianos tenemos que quitarle el poder al gobierno,
porque el gobierno no puede educar a nuestros hijos. Yo digo, lo digo porque lo siento, no sé si lo voy a lograr hacer, porque es bien complicado hacerlo como se debe, como la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que es una institución, y las escuelas fueron hechas por cristianos para enseñar la Biblia. Ese es el origen de las escuelas en Estados Unidos, que fueron diseñadas para enseñar a leerle a la gente, para que aprendiera a leer la Biblia. Pero en nuestros casos se ha vuelto un centro de adoctrinación para nuestros hijos. ¿Por qué la escuela le tiene que enseñar de sexo a mi hija? ¿Me entiendes? No tiene sentido. Eso es algo que yo le tengo que decir al tiempo que yo decida. ¿Por qué mi hija tiene que aprender política en la escuela? Yo aprendí política en la escuela. De hecho, y lo que me enseñaron, tuve que desconstruirme yo mismo después, porque la política era una política muy liberal de victimación, de ser víctima. Mira, en economics en la escuela dice, hay gente pobre porque la sociedad, porque la esclavitud hace 400 años los infectó, bla, 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 bla. Entonces me hizo ver el mundo entre víctimas y opresores y victimarios y víctimas. Entonces, cuando ya crecí, me tuve que ver, no, cada quien es responsable de sus propios hechos. Como dice la Biblia, cada quien tiene que pagar. Vamos a ser recompensados, dice la Biblia, según nuestros actos ya en el cielo, ¿va? Entonces, en la Biblia nos enseña un patrón, pero el mundo nos enseña otro. Sí, mira que estabas hablando a lo que es sexualizar a los niños. Yo he notado, no sé si te ha pasado, Omar, yo he notado que los jóvenes, los niños de hoy, les cuesta, les es fácil ellos ver a alguien, y cualquier persona que tiene un poquito de masculinidad lo siguen. Lo que quiere decir, lo que yo veo y noto es que un niño de 9, 10 años, cuando ve a un hombre que se comporta como hombre, lo admira. Sí. Lo que quiere decir que hace falta eso. Sí. No, yo he trabajado mucho con niños de 7, 8, 9, o sea, menores. ¿Verdad, Melquise? Entonces, con los niños más de menor edad. Y yo he notado que lo que les hace falta a ellos es una figura de hombre. Figura masculina, sí. Figura masculina. Sí. Y eso es bien duro porque desafortunadamente tenemos muchos divorcios en las iglesias. Sí. Entonces, muchos niños pues tienen a un papá viviendo en la casa que no es su papá. Entonces, ese papá pues enseñarle algo a un joven. Y no solamente eso, también tenemos un poquito de... Es que estos jóvenes, hombre. Entonces, el mismo hombre, estos jóvenes no saben poner un clavo, estos jóvenes no saben nada. Entonces, cuando tenés a un hombre diciendo que estos jóvenes aquí, estos jóvenes... Entonces, el joven, ¿qué es lo que va a hacer? Sí. Yo, ¿para qué quiero esto? Si este solo a criticarme viene, porque... Entonces, también siento de que en temas de congregación, los hombres, o sea, los que ya tienen familia y todo, tienen que ser un ejemplo, modelo, en el sentido de que yo pueda contar, que el joven se sienta, yo puedo contar con él, yo puedo contar con este de acá, porque sé que no me va a juzgar, sino que me va a ayudar, porque la queja ahorita de muchos jóvenes de que es que nos están juzgando mucho. ¿Como en qué área pueden superar los jóvenes? Porque yo no quiero que los jóvenes piensen de que esto es un rant de tres mayores de edad donde solo venimos a vent y a criticarlos, sino que ¿de qué manera pueden superar los jóvenes? O sea, ¿es un problema de verdad lo que estamos hablando o es algo que nosotros nos estamos inventando? No, es un problema, ¿verdad? Sí, entonces la pregunta es, yo veo, antes de hacer la pregunta, déjeme explicar, yo pienso que nosotros, la generación que estamos entre nuestros padres y los que vienen, somos los que conectamos. Claro. Somos una generación única. Porque nuestros padres se quedaron atrás con la tecnología. Sí, claro. ¿Verdad? Nos estaba explicando de Bitcoin y todo eso. Las personas de mayor edad no saben qué es eso. Los que están abajo, los niños, puede ser que ellos lleguen a usar eso como su primordial modo de interactuar. Ya lo están haciendo. Sí. ¿Verdad? O sea, un niño que tiene TikTok, Snapchat, Instagram y Facebook es normal. Y nosotros apenas podemos con YouTube y con 2 redes sociales, ¿verdad? Yo vi, hablaba con una persona de que
cuando Facebook salió, Facebook, y Melkin me conoce que yo soy un gran crítico de Facebook, ¿verdad? Soy un gran crítico de Facebook porque las raíces de Facebook fue desexualizar a la mujer. O sea, esta fue la raíz de Facebook, ¿verdad? Ahora eso se transfiere a Instagram, ¿verdad? Snapchat, TikTok. Entonces, lo que decía Agustín, él está hablando de métodos de idiotización a los jóvenes. ¿Qué otros métodos ustedes pueden, más o menos pueden pensar para idiotizar? Hablamos de la música, redes sociales. La escuela es uno. Y se supone que lo están supuestos a estar educando. Sí, pero como le decía, todos los maestros son enseñados por catedráticos que tienen una agenda muy progresista desde la economía. De hecho, se hicieron un estudio y dice que la mayoría de los profesores en las universidades creen en el marxismo, una ideología de victimización, de economía bien izquierdista. Esos profesores son los que hacen los profesores de nosotros y son bien progresistas. Entonces los profesores, lo que ellos aprenden, le enseñan a los hijos, y esa es una tendencia de todas más. El pop culture, la cultura de pop, básicamente es un resultado de lo que se es enseñado para mí en las universidades, que antes era su propia identidad, era la contracultura, la música, las artes, y eso viene, yo creo que desde la postura que vivimos postmoderna, que se le dice postmodernismo, en que vivimos hoy. Ha sido una etapa donde se ha eliminado a Dios completamente de la conciencia humana, o se ha tratado por lo menos. Entonces, en ese contexto miramos las consecuencias de lo que estamos viendo, que ya en el postmodernismo, como enseñan que ya no existe la verdad, no hay una verdad, entonces esos menos se van a que si no existe una verdad, no existe un sexo predeterminado, no naciste, no existe, es negar la ciencia misma, la biología, y aún mucho la matemática, y hay mucho la misma economía y todo lo racial, todo eso es por el postmodernismo. Ok, si yo hiciera la pregunta y pueden contestar como ustedes piensan o desean, que un muchacho se sienta atraído por el mismo sexo, o una muchacha quiera ser varón y un varón quiera ser hembra, yo he visto comentarios y para mí hay un sentido como de descubrimiento, que de verdad quieren saber la verdad. Ciertas personas, no todos, hay unos que solo quieren defender su punto de vista. Sí. Pero haciendo la pregunta de un punto de vista, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué hay de malo que un muchacho diga me gusta otro muchacho, o una muchacha diga me gusta una muchacha? O sea, ¿por qué nosotros, ustedes, yo, lo vemos como algo malo o negativo? O sea, ¿qué daño están haciendo eso? Bueno, es que en la Escritura nosotros vemos cuál es la postura de Dios acerca del homosexualismo. Exacto. Y es una condenación bien fuerte. Muy fuerte. O sea, es muy, muy fuerte lo que la Biblia y la Escritura nos dicen sobre lo que Dios piensa del homosexualismo. Entonces, danos un ejemplo para... bueno, de que los ávaros, los ladrones, creo que está en Romanos, dice, y los afeminados y con homosexuales no tendrán parte del reino del cielo. O sea, esa es una declaración muy fuerte. Y no es del Antiguo Testamento. Y no es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, decirle a mi amigo homosexual, o digamos que un joven tenga atracción a homosexualismo, que diga, yo estoy excluido, o sea, yo no estoy siendo parte del reino de Dios. Y yo he tenido jóvenes que me han venido con la misma pregunta. Y obviamente, el ejemplo que te di de Justin Bieber, o sea, de que está bien que un niño mire a una niña morirse por otro niño, entonces yo lo miro y digo que estoy bien y todo eso. Entonces, cuando todo esto se pone, o que te dicen de que de que yo nací así, pues que es culpa de Dios porque o sea, yo vine hacia esa manera, y me gustan los hombres, viene siendo un reto bien grande para el joven, porque así como ese versículo dice sobre los borrachos y todo, si vos te das cuenta, y algo que las personas no entienden,
es de que si yo digo de que yo me voy a ir al infierno, digamos, por ser homosexual, una persona, nosotros podemos criticarlos a ellos y decirles pam, pero la Biblia también está hablando del borracho, del violador y todo. Entonces, viene siendo una tentación que tienen tanto los humanos en este tiempo, de que es tentación, pero también es una tentación para el borracho. Sí. ¿Por qué? Porque un borracho puede decir es que vos, pero el borracho también está incluido, digamos, en ese grupo. ¿Me entiendes? Y la tecnología también, desafortunadamente, la tecnología es una espada de doble filo. La tecnología también te hace ver a ti de que está bien hacer todas esas cosas. Entonces, como no hay un filtro en la tecnología en el cual... Porque, bro, en TikTok vos puedes ver una de cosas inimaginables. O sea, yo tuve una vez un joven que me dijo... Era una hembra, que me dijo que ya no se quería tirar a una piscina porque le daba miedo quedar en embarazo. Y entonces al preguntarle yo de dónde sacó eso, es porque en TikTok había un video que se había hecho viral, en el cual solo por hacerse viral se hizo eso de que era peligroso meterse en una piscina. Entonces, la tecnología ha hecho también de que la persona mire de que está bien o está mal, pero no hay filtros en los cuales le enseñen cuál es el bien y cuál es el mal. Y la tecnología también ha hecho de que el joven busque alternativas donde los papás no los puedan tracking, ¿no? ¿Cómo se dice tracking? Como, sí, seguir. Como seguir. Por ejemplo, estaba hablando de Facebook. Todos los jóvenes tenían Facebook. Yo me acuerdo hace 12 años tenían Facebook. Después de Facebook se pasaron a Instagram. Cuando los papás llegaron a Instagram, todo el mundo se murió hasta Snapchat. Los papás no van a poder usar Snapchat porque les da dolor de cabeza. Yo me di cuenta, hablando con los jóvenes, es de que ahora tienen un sistema nuevo de cómo comunicarse y se llama Discord. Yo no sé si lo han escuchado ustedes. Sí, lo he escuchado. Ok, Discord es una de las aplicaciones más populares entre jóvenes, y yo le he dicho a los papás, ¿ustedes saben lo que es Discord? Y ellos me dicen, no. Y yo les digo, prácticamente, yo lo uso en el mundo de las NFTs, pero prácticamente es una manera una manera imposible en la que tú puedas ver o seguir lo que tu joven o con quién está texteando. Pero esa aplicación los jóvenes la utilizan para poder esconder sus mensajes y sin que su papá sepa, porque es un rollo tratar de escribirle a alguien, o es un rollo tratar de agregar a alguien. Discord lo han hecho de tal manera que sea anti-parents. Yeah. ¿Entendés? Entonces, la tecnología, escuela, todas estas cosas han creado de que pues el joven mira y diga, pero es que está bien, porque es que es tan popular que ¿por qué no me puede gustar a mí un hombre? Sí, bueno, pero tu respuesta es porque la escritura lo dice, pero ¿cómo le decías a una sociedad atea o agnóstica a lo que la Biblia enseña? O vale la pena discutir esos puntos, o vale la pena, porque mira, algo que Agustín Laje y personajes como estos hacen es que son intelectuales y no se basan meramente en la palabra, en versículos bíblicos, claro, sino que se basan en los principios bíblicos que son buenos para la vida y todo eso. Entonces, ¿cómo mira vos siempre respondés de la misma manera? Porque la Biblia dice que es malo. O a un joven le puedes decir, no, esto no es beneficioso para tu vida, bla, 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 bla. Sí, no, el arma más poderosa que tenemos nosotros es la escritura. Claro. O sea, claro. La escritura es el arma más poderosa, y la mayoría de las personas que yo siempre, cuando tengo una conversación así, yo siempre le pregunto a la persona, ¿tú crees la Biblia o no? Yeah. O sea, para mí es la mayoría te van a decir que sí. Exacto. Pero es clave para mí decirles si sí la creen o no la creen. Otra estrategia igual esa que he visto a apologistas preguntarle a las personas es si Dios diría que la homosexualidad es pecado, ¿tú la dejarías? Y la mayoría se da cuenta de que lo que andan buscando es un autoplacerse, no andan buscando la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Entonces esa es una estrategia que usan los apologistas. Le preguntan, de cross-examine, un apologista muy reconocido, le pregunta a las personas, si Dios existiera y si el cristianismo fuera verdad, ¿tú fueras cristiano? Y la mayoría dicen que no. La mayoría de los ateos, o sea que no andan buscando la verdad, sino que más bien
aunque fuera verdad, la rechazaría. Entonces, es cierto, la palabra es la fundación. Entonces, cuando alguien pregunta acerca de eso, yo creo que hay que preguntarle muy certero eso, preguntarles: si te demuestro con la Biblia que es pecado, lo seguirías, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Sí, hay algo que yo pienso que se trata bastante de lo que le llama la serotonina. O sea, prácticamente cuando alguien se siente bien haciendo algo, le va a costar dejarlo. Claro. ¿Verdad? Entonces, el que fuma se siente bien fumando, cuesta dejarlo. Entonces, el que toma café le cuesta dejarlo porque se siente bien. Sí. Right? O sea, tienen un boost de estas hormonas, ¿verdad? Que los hacen sentirse bien. Entonces, el que por eso mismo, lo que yo pienso es que estos hombres que tocan música secular, por ejemplo, vamos a poner los que estuvieron trending o están trending, Anuel, Bad Bunny, los que están trending, todos ellos, ¿verdad? Cuando ellos tocan música, ellos apuntan, ¿verdad? Y yo me he fijado esto, apuntan a cómo un muchacho o una muchacha se siente bien, ¿verdad? Una muchacha se siente bien siendo atraída por un muchacho, ¿verdad? O sea, siendo elogiada, siendo coqueteada. Sí. Entonces, si ella se siente bien, su cerebro libera esto y ella se siente bien, eso le va a atraer. Claro. Entonces venimos nosotros con iglesia y decirle: no, tenés que estudiar la Biblia y teología. Yo no pienso que meterle teología es la manera de rescatar a una persona que ya está metido, porque está suplantando algo que se siente bien por algo meramente aburrido y súper, o sea, o sea, es opositivo a lo que alguien se sienta bien. Sí. Entonces, este mismo problema lo vimos en los 90 o todavía, no sé. Allá en Honduras yo conozco personas que decían: a mí no me dejaban jugar pelota porque me detenía de ir a la iglesia. O sea, jugar fútbol era como dice, el ser anticristiano casi antes. Yo miraba muchas personas que decían: hey, si jugás pelota, eso es malo. Sí. Yo conozco gente ahorita en el 2023 que dicen que a ellos no los dejaron jugar porque imagínate, ¿cómo tú le vas a decir a alguien: deja de jugar fútbol, vete y siéntate a una iglesia? ¿Cómo le vas a decir a alguien, verdad, que cuando escucha música, reggaetón, y su cerebro libera todas estas hormonas y cosas y ellos se sienten bien? ¿Cómo tú le vas a decir? ¿Cómo le vamos a decir: deja de sentirte bien y anda a sentarte a una iglesia donde lo que el pastor predica no se le entiende? O ve a estudiar los Pentateucos, los 5 libros de la Biblia. Sí. Entonces, yo, en lo personal, un método que yo utilizo es que yo hago al muchacho sentirse bien y yo detecto cuando esta persona está sintiendo, y yo le pregunto: ¿qué te pareció? ¿qué te pareció? Y me dicen ellos: I loved it, me encanta, me gustó. Entonces le digo: ¿lo quieren hacer otra vez? Sí, démosle. ¿Verdad? Métodos tan sencillos, pero apuntan a algo, ¿verdad? Claro. Algo... Crear la conexión. O sea, Jesús hizo eso bastante, crear esa conexión. Y es bueno que decís, porque si uno le tira de un solo, más bien los vas a apartar. Sí. O sea, los vas a apartar. En cambio, yo en veces les pregunto, les digo de que, porque saben que soy cristiano. Entonces, yo hay ocasiones que les digo, o sea, porque sea bueno no quiere decir que me conviene. Porque hay cosas en el mundo que son buenas, pero no quiere decir que te convienen. ¿Me entendés? La marihuana es buena. Es buena porque tiene cosas medicinales, pero no quiere decir que me conviene. Entonces hay cosas que son... ¿Qué piensas de la marihuana personalmente? Sí, para empezar, no hay en ningún lado en la Biblia que diga de que no fumes. O sea, de que no tomes. O sea, si clínicamente, o sea, medicada está bien. Ahora, el problema no es la marihuana. El problema no es alcohol. El problema es la adicción. Y la adicción sí es condenada en la Biblia. O sea, tener la adicción, o sea, hacerla tu Dios, hacerla como voy a sustituir esto por Dios, ni está el problema. Porque la marihuana en sí no es mala porque tiene varias cosas medicinales. Pero ahora, si yo la voy a tratar a mí porque yo me quiero echar un purito, yo quiero hacer esto y esto, ahí es donde está el problema, la adicción. Entonces los cristianos lo que practicamos se le conoce como abstención. Ajá. O sea, voy a abstenerme de fumar. Entonces, ¿por qué no hay un versículo en la Biblia que te diga de que sea mala? Ok, tomémonos un break. Sí, estábamos hablando, ¿verdad? Omar, explicando
personalmente, ¿qué pensás de la marihuana? Sí, bueno, hay que tener cuidado con el tema de la marihuana, porque mucha gente lo puede malinterpretar. O sea, en la Biblia no vemos ningún versículo que te diga, mire, esa cosa no la toma. Igual que no la hay del alcohol. Pero uno tiene que tener mucho cuidado, porque a pesar de que en la Biblia no precisamente diga lo de la marihuana, como te había dicho, porque sea bueno, no quiere decir que me conviene. La marihuana tiene cosas positivas en el cuales la puedes utilizar como medicamento. El problema es que cuando vos lo utilizas como hoy en día lo utilizan, que haces un puro y te lo fumas, el problema de eso es de que eso crea adicción, porque la marihuana, así como el alcohol y la nicotina, tienen componentes adictivos en los cuales te va a crear una adicción. El crear una adicción, ahí es donde viene el problema, porque sustituir algo que sea tu Dios por Dios, o sea, sustituirlo y decir, ahora mi Dios es la marihuana, el alcohol, el cigarro, hacer eso, ahí es donde tiene el peligro. Entonces, por eso es que los cristianos practicamos lo que se lo conoce abstenencia. La abstenencia es que yo no me evito eso. Y es un arma tan poderosa porque yo siempre he dicho, y a los jóvenes yo les digo, si ustedes evitan el primer puro, se evitan todos. En todos, igual que el alcohol, yo les digo, si usted evita la primera bebida, usted se evita todo. Entonces, yo puedo decir, Omar, porque me han dicho a mí, Omar, pero es que mira, a ver si es que yo soy fuerte, bro, esa cosa a mí no me da adicción, o sea, yo una vez a la semana, bro, y uno dice, vaya, está bueno, pero aquí es donde el problema. El problema es de que si vos lo haces, y digamos, lo haces por una vez por semana, yo siempre he aprendido algo, siempre hay alguien que te va a ver o te va a sentir, especialmente que la marihuana tira un olor que fue lule, va. Entonces, es un salvadoreño, fue lule. Entonces, si yo me la estoy fumando y pasa un hermanito de la iglesia o algo, yo puedo ser fuerte, pero la otra persona o un familiar no pueden ser fuertes. Entonces, ya ahí se viene lo que la Biblia habla como ser piedra de tropiezo. Y eso es pecado. Vos podés ser el hombre más macho o la mujer más fuerte y decir, no, para mí esto no me crea adicción. Pero el problema es que va a haber un punto en que alguien te va a ver. Te va a ver y esa persona que te mire tal vez no tenga el mismo fuerte como vos sos. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, por eso que les digo, porque sea bueno no quiere decir que me conviene. Sí, para temas medicinales yo siento de que ha funcionado y ha traído muchos beneficios, porque para eso Dios creó la naturaleza. Sí. ¿Entendés? Para que lo utilicemos a favor de nosotros, pero ya cuando nosotros la estamos sustituyendo por Dios, ahí es donde viene el problema. Sí. De mi parte, estoy totalmente de acuerdo con Omar, pero quería hacer como un disclaimer, porque estamos hablando de Agustín Laje, ¿verdad? Y me gustaría que nosotros entendiéramos la mentalidad de personas como Agustín Laje, que se autodenominan como libertarios o que se les conoce como liberales clásicos. El liberal clásico aboga bastante por la descriminalización de las drogas, porque digo este disclaimer más que todo para que entendamos, porque nosotros le damos proyección a este tipo de personas porque tienen nuestros valores, pero tienen que entender que tienen nuestros valores, pero muchas veces por diferentes motivos. Un liberal clásico es alguien que cree que el gobierno no se tiene que meter en la vida personal de nosotros. Y específicamente la marihuana es un buen ejemplo, que ellos dicen que el gobierno no debería de prohibir ninguna droga. Está hablando de todas las drogas, los liberales clásicos, que el gobierno no tiene que meterse en la vida privada de uno. Por lo tanto, todas las drogas deberían de ser legales. Los conservadores, nosotros, nuestra línea, nosotros hemos usado el gobierno para criminalizar las drogas. Y entonces eso... Y en los años del presidente Nixon, él declaró la guerra contra las drogas, impulsada por la iglesia, porque la iglesia predicó que eso es malo. Y nosotros usamos eso. Entonces, personajes como Agustín Laje y muchos libertarios vienen de esa perspectiva, que ellos
quieren quitar el gobierno para que eso sea descriminalizado. Entonces, en eso estoy de acuerdo, Omar, que tal vez la marihuana tal vez no sea es medicinal y todo eso, pero sí hay que enseñarle al joven que está en todo su derecho y todo eso, pero hay también cosas que le afectan a ellos, por ejemplo, en su trabajo. Un joven alguien no puede trabajar en un trabajo serio si hace marihuana. Claro. Entonces, sí, nosotros no deberíamos, para mi parte, yo me considero un liberal clásico donde no quiero usar el gobierno para imponer la moral a una sociedad, sino yo lo quiero hacer a través de la palabra, por el convencimiento del corazón, porque Dios nunca quiso, de mi perspectiva, Dios nunca quiso que nosotros usáramos nuestras creencias para imponer nuestras creencias en el mundo de manera que tienen que seguirlo porque Dios dice. Dios un momento dijo, yo estoy cansado de sacrificios y ofrenda. Yo sé que yo les dije que me hicieran sacrificios y ofrenda, pero su corazón está lejos de mí. Entonces nuestra cosa es conquistar el corazón del joven, que no lo haga, no por miedo, no porque está quebrantando una ley, no por ninguno de esos, sino porque a Dios le agrada, como decía Omar, que no haga pecar a alguien más, que no haga tropezar a alguien más. De una perspectiva tenemos que venir nosotros a enseñarle al joven que tiene que acatar las leyes por amor a Dios y no por una imposición. Sí, pero yo pienso que tiene que ser, utilizamos la ley a nuestro favor. Por ejemplo, el aborto. Moralmente, ¿verdad? Pensamos, yo en lo personal pienso que el aborto, ¿verdad? Es un tema bien sí, eso. Pero moralmente hablando, el aborto, ¿verdad? Es algo que si la ley nos ayuda a que se minimice, lo vamos a utilizar. Igual que si la ley puede minimizar el uso de drogas, lo podemos usar a nuestro favor. No es que va a cambiar la persona, pienso yo. No es que va a cambiar al joven. Bueno, en un liberal clásico también se pone en esa postura. Están 50-50, establecidos en 50 y 50. Uno dice que uno tiene la libertad la mujer y el otro 50% dice, no, estás destruyendo la vida de una persona. Por lo tanto, yo estoy en ese 50% que digo, no, la libertad es primero del individuo. Y entonces ese niño es un individuo. Entonces la pregunta que se pregunta es ¿cuándo comienza la vida? Y ahí es cuando nosotros, como conservadores y como hombres de fe, decimos que comienza desde la concepción. Sí, ok. Sí, está bueno ese punto. Yeah. Quiero abarcar más del punto del aborto en la próxima. Sí. Porque vamos a entrar muy de lleno. Claro. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es si Agustín Laje es un buen representante de nuestras morales. ¿Piensan ustedes o piensan ustedes que él es una buena herramienta para nuestra postura moral, pero no es alguien que va a cambiar y va a ser el que cambia prácticamente esta generación? Y él sabe que no lo va a cambiar, o sea, él sabe, o sea, ¿entendés? Pero lo que sí tiene él es mucho alcance. O sea, él tiene una de vistas que uno se queda como millones. O sea, el alcance que tiene él es bueno porque esto hace de que uno mire y de cierta manera los números de él reflejan de que hay un interés por tanto padres como jóvenes de decir, yo quiero ver lo que él va a decir. Eso es como cuando uno va a adorar. Vos sabes que los jóvenes rara vez adoran, ¿verdad? Pero nosotros como ministros de música, a mí siempre me han enseñado algo. Vos no puedes hacer que él adore, pero vos puedes poner en su boca canciones de adoración. O sea, vos cantás y tocas, pero tal vez él no lo va a hacer de corazón, pero al menos está cantando o puede captar las maravillas de Dios. Entonces, Agustín Laje de cierta manera tiene esa ventaja de que tal vez el joven tenga una mentalidad diferente, pero dice, voy a darle la oportunidad porque me gustaría escuchar. Y a lo mejor pueda que un joven diga, voy a cambiar lo que yo tengo porque quiero escuchar a él. Entonces yo siento de que él tiene un buen trabajo en el alcance, en alcanzar a las personas. En inglés hay como 2 o 3 señores, ¿verdad? Uno es psicólogo, que se llama Jordan Peterson en español,
que yo creo que hasta hace poco se declaró un cristiano, ¿verdad? Pero él es un psicólogo, científico, y él ataca todas estas posturas liberales, progresistas, desde un punto psicológico, ¿verdad? Y un punto que Melquis y yo hablamos hace años atrás, no sé si Melquis se acuerda. Yo pienso que sí, el cambio de sexo, hablando de eso, el que dice que nació homosexual, para mí es un problema psicológico, que nace con problemas psicológicos. Claro. No es algo genético. Sí, Dios me hizo así. Dios me hizo así. No sé qué piensa. No, yo estoy abierto a cualquier teoría. Sí, yo estoy abierto y lo hemos debatido y me gustaría ver la opinión de Omar porque si estamos en un mundo pecaminoso, si nosotros somos imperfectos, si somos la Biblia, nosotros los que creemos más que todo en la depravación total, que es uno de los puntos calvinistas, si nosotros creemos eso, entonces ¿por qué no podemos pensar la posibilidad que nosotros nazcamos con trastornos sexuales, incluyendo el homosexualismo? Si toda nuestra genética es corrompida, si uno puede nacer psicópata, si uno puede nacer con trastornos mentales severos, ¿por qué la homosexualidad no? O sea, la cosa y la pregunta es no si naciste así o si no naciste así. La pregunta es si Dios te dice que ese estilo de vida va en contra de su voluntad, ¿lo acatarías, cambiarías? Esa es la pregunta verdaderamente. Entonces, esa es mi postura. No sé qué pensar. Sí, no, yo soy de los que pienso de que ellos se van haciendo en el camino. Porque yo siento de que el diseño de Dios ha sido tan perfecto de que ponerte... Pero eso también tiene mucho que ver con decir porque de cierta manera como te estaba diciendo sobre los borrachos, eso es una tentación. O sea, que un muchacho, o sea, es una tentación como es una tentación para un borracho el alcohol. ¿Me entiendes? Entonces, esos son retos que tienen en la vida. Pero para mí, con lo que yo he visto y he estudiado, yo me he dado cuenta, o sea, tu postura está buena, pero de que en el camino se van haciendo por varias cosas de que ellos van sufriendo durante su tiempo en la vida, ya sea de que los maltrataron, ya sea el ejemplo que te dije de que miran de que está bien morirse por un hombre. Bueno, eso es lo que según la evolución le llaman nurture. Nurturing, o sea, su alrededor, el medio ambiente. El medio ambiente. Los hace a ellos desde pequeños. Si, por ejemplo, si desde el vientre de su madre nacen en un ambiente tóxico de familiar, van a ser así. Van a ser así. Entonces, eso es lo que es. Sí, prácticamente. O sea, un matón prácticamente no es que nace matón porque él quiere, sino porque la sociedad le creó a él un pensamiento en el cual él después dijo, yo me voy a vengar. Sí, entonces, es saber conocer cuál es el bien y cuál es el mal. Porque existe el bien y el mal. Entonces, para mí ellos se van haciendo en el camino. Y como digo, es un reto que Dios les da a ellos. O sea, es un reto muy fuerte de que ellos a tal edad sepan ya de que esa atracción que tienen ellos, así como el borracho, esa atracción que tiene con el alcohol, entonces también se den cuenta de que eso está mal. Pero para mí, durante el tiempo que y responsabilidad de los padres también, que... Sí, o sea, esos son pensamientos ya teológicos. Sí. O sea, no hay nada científicamente, no sé si hay algún dato científico de hecho, sí, el último estudio científico que salió, el estudio más grande de la homosexualidad entre gemelos, llegaron a la conclusión y fue muy controversial este estudio porque demuestra que es más probable que el comportamiento homosexual es por el medio ambiente de la persona. Y me recuerdo cuando salió este estudio, CNN lo publicó con un montón de disclaimers diciendo esto no lo malinterpreten, pero este es el estudio que hicieron y ese pareciera ser lo que la comunidad científica hasta ahora han llegado, que es básicamente dijeron la homosexualidad, no hay un gen homosexual, pero hay un montón de factores en la genética que genera este comportamiento homosexual, por no decir no es biológica, no hemos encontrado evidencia biológica,
Pero aún con ese científico, con ese descubrimiento científico, no quiere decir que en el futuro el avance científico pueda encontrar algo en la genética, algo que se dispara, algún trastorno que eso. Entonces, para mí no es que creo que sea así, sino que yo bíblicamente, mi mentalidad bíblica, existe la posibilidad. Pero ¿no te parece extraño que hoy en día que estamos tocando en ese tópico, estamos metidos bien profundo en lo que es el transgénero, el homosexualismo, salga una televisora, un canal de televisión bien liberal como CNN, salga con esa noticia, y esa noticia, que es, ¿verdad?, un estudio, como dice, científico, porque algo así no saldría en todas las noticias? No, para mí, si ese salió en todas las noticias, como decía, eso va en contra de la narrativa de CNN también. Ese estudio, más bien, lo quisieron eliminar. Muchos científicos pelearon para que no se publicara ese peer review study que dice que no hay un gen homosexual. Eso hace como 3 años. A mí eso me hizo cuestionar la postura, más que todo hombre, tal vez no. Pero después me puedo pensar, que no hay un gen homosexual. Eso fue, yo lo leí y era más disclaimers que todo eso, porque los científicos para que la gente sepa que un disclaimer es como una... No es lo que los pensamientos que nosotros reflejamos. Sí, no es lo que nosotros reflejamos, no queremos decir nada, pero no encontraron... O sea, prácticamente CNN diciendo, esto no es nuestra opinión, sino que esto es lo que un estudio. O sea, nosotros no metemos las manos ahí. Y ellos lo que hacen es, le preguntan a uno con una ideología, a un científico, para que les explique y les diga, no encontramos homosexual, pero no quiere decir que no lo vamos a encontrar. O algo así para borrar todo. Entonces ese estudio, pero yo no es porque hay un estudio que me convenza que alguien puede nacer homosexual, sino para mí es lógico, si vivimos en un mundo caído, si vivimos en un mundo tan pecaminoso, hay personas que nacen violentos, con disposición a matar, con disposición a cometer homicidio, que la Biblia no nos excusa el hecho de nacer con predisposiciones, no nos excusa a ser inocentes. De hecho, y le digo por experiencias que yo he visto de otras personas, hay un grupo que yo sigo que se llama Freedom Group, es un grupo de homosexuales que se reúnen a una marcha homosexual, que se reúnen a adorar a Jesús, y que la mayoría de ellos han negado la vida homosexual y ellos todavía se declaran homosexuales con atracción homosexual. Wow. Entonces, ¿cómo explica eso? Porque muchas personas llegan al conocimiento de la verdad bíblica, dicen, Jesús es la verdad, no importa lo que mis sentimientos digan. Estas personas se han negado a sí mismas y han dicho, yo no voy a vivir en esa vida porque a Dios no le agrada. No porque no sienta, no porque no tenga la atracción, sino porque a Dios no le agrada. Entonces, porque para mí es un peligro decirle a la persona, si tú te haces cristiano, entonces ya no vas a ser homosexual. Pero esa atracción, no le podemos garantizar a las personas que esa atracción no se le va a ir. Va a estar ahí. Va a estar ahí. Igual que el borracho. O sea, el borracho puede convertirse, o sea, puede dejar el alcohol, pero el querer probarlo siempre va a estar ahí. Va a ser una lucha, entonces. Va a ser una lucha. O sea, el homosexualismo viene a ser una lucha de ellos de decir, o sea, todavía tengo atracción. Exacto. Y para mí, yo creo que la tendencia de nosotros de decirle a la persona, no, es imposible que hayas nacido así. La tendencia de nosotros es de presentarle un evangelio muy distinto, que el evangelio es de, toma tu cruz y sigue a Jesús. Sí. Yo tengo que negarme a mis impulsos, mis deseos carnales. Uno de los perfectos ejemplos, cada hombre no quiere decir porque yo me casé, ya no tengo atracción por ninguna otra mujer. Yo nací con atracción a muchas mujeres, pero el fruto del Espíritu, el fruto de templanza me dice que me tengo que someter. Someter es muy fuerte. me tengo que limitar por el Espíritu a mi esposa. Pero no quiere decir que la atracción por muchas mujeres... Bueno, yo podría decir que somos poligamios por naturaleza.
Ese punto, Mel, dice Agustín Laje ahí mismo, donde dice él mismo, apunta de que la sexualidad, ¿verdad?, se está explotando, donde supuestamente un hombre dice es atraído a múltiples mujeres, usa múltiples mujeres, ¿verdad? Las usa, él así lo explica, no lo digo yo, sino que él dice que ese liberalismo, por ejemplo, Bad Bunny saca una música, ¿verdad? Saca una canción donde dice te usé, te boté, ¿verdad? Pero al mismo tiempo él aboga por la libertad de las mujeres. Entonces, eso es una contradicción donde él hace música, dice te uso y de ahí te voto. Y voy a donde la otra y te uso y te voto. Pero en el concierto él aboga supuestamente por la libertad de la mujer y él se contradice. Entonces, eso es un punto de lo que estás diciendo, ¿verdad? De un hombre que múltiples... Es la paradoja de la izquierda progresista de que abogan por la liberación de la mujer, pero les pregunta ¿qué es una mujer? What is a woman? Queda en el aire. Abogan por la mujer y ponen a un hombre vestido de mujer competir en los deportes de las mujeres. Y entonces, y por la inclusión y la igualdad y la equidad, están borrando al feminismo que ellos pretenden alzar, poniendo, como le digo, es parte del postmodernismo que niega la realidad de las cosas. Y para mí, si me dan un minuto, para mí es muy interesante cuando entendí esto, que hemos pasado de la era del modernismo, el premodernismo, modernismo y al postmodernismo. Antes la institución bíblica corría el mundo. Después vino la era del alumbramiento, la era moderna, que suplantó a la Iglesia Católica por método científico. Y lo que descubrieron los que estudian en las universidades esto es que cuando vino el método científico, dijeron este va a ser lo que va a regir el mundo, la ciencia. En vez de Dios, en vez de la religión, la ciencia va a regir nuestro mundo. Entonces ese es el tiempo moderno, el alumbramiento. Pero se dan cuenta que la ciencia tuvo más muertos, trajo más depravación al ser humano con la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que la ciencia trajo fue mejores maneras de cómo matar al ser humano. Entonces llega un momento que estos menes en las universidades pensaron y dijeron la verdad no está en la ciencia, no es la religión, no es la ciencia. Entonces quiere decir que no hay una verdad, cada quien construye su propia verdad. No hay hombre, no hay mujer, no desacatemos, de ahí sale Bad Bunny. Sí, de ahí sale. Pero sabes que mucha gente va a decir de que es la religión la que ha matado más gente. Sí, también la Inquisición y todo eso. Pero por eso los personajes como Agustín Laje son esenciales, porque si usted pone una estadística, se dice que los que han muerto por revoluciones comunistas no se comparan a todos los muertos por la Inquisición y todos los muertos por religiosos, ni los islamistas le llegan a los pies con los 50 millones que China mató en los años 80. Y a eso le suma, ¿verdad?, la era de Stalin, la era de Rusia, la Unión Soviética, y le añadís el nazismo, lo cual muchos abogan de que eso es una religión en sí, o sea que esos modos son prácticamente un modo de religión, solo que en vez de poner a Dios que no... Bueno, aunque el comunismo niega a Dios, entonces es una paradoja. Sí. No podemos decir que la religión mató a tanta gente cuando el comunismo, que niega a Dios, ha matado a más seres humanos que cualquier otra religión juntos. You put them all together, todos juntos. El comunismo, que ha negado a Dios, esa es la esencia. Cuando uno quita a Dios del sistema, eso es lo que causa muerte tras muerte. Wow. Bien. Bueno, Melky, gracias por tu tiempo, gracias por visitarnos, estar aquí en Proyecto X. Omar, gracias. Sí, aquí estamos. Muchas gracias. Aquí no sé si tienes algo con qué concluir, algo que decir. Sí, no, es que no estamos atacando a la juventud. O sea, no estamos diciéndole a los jóvenes, miren, ustedes están, no, sino de que nosotros entendemos, también entendemos a los papás, y que también no es atacar ni nada, sino que hacerles entender de que hay un Dios grande y que vivimos en un mundo que está totalmente perdido, en el cual nosotros queremos lo mejor para ustedes. O sea, no queremos
venir a tirarles, venir a decirles acá o ponerlos en mal, sino que darles a entender de que Dios es el que prácticamente al final va a salir ganando y que hay un mundo en el cual te puedes perder y que nosotros lo único que queremos es que el joven pueda seguir los pasos de Dios y que el joven pueda salir victorioso y que tengan éxito en su vida, ¿me entiendes? Y que tengan éxito en su vida y que también por parte de la mujer que ha sido la más, digamos, afectada con el tema de Bad Bunny, porque si vos escuchás un tema de Bad Bunny, o sea, deja a la mujer, no solamente eso, cuando Bad Bunny le tiró el celular a la mujer. Sí. O sea, imagínate un chavo pequeño, mira eso. ¿Qué es lo que va a pensar el chavo pequeño? Está bien agarrar, tirarle el teléfono a alguien y uno se queda pensando en esa mujer y perdió las fotos que tenía, el correo importante que tenía y todo. Entonces, no lo estamos haciendo por un mal, sino de que lo estamos haciendo por un bien, enseñarles a ustedes como jóvenes. Sí, Melky, no sé si tenés algo con que... Sí, no, para mí la juventud es algo muy importante. Y cuando estaba bien joven, a mí me preocupaba el futuro de la iglesia porque no miraba a mi alrededor gente que diría que amaba a Dios como yo amaba a Dios, pero con el tiempo me di cuenta que la iglesia es de Dios y la juventud, aunque digan que está muy perdida, como es de Dios, como la iglesia es de Jesucristo, Él se encarga de su iglesia y yo miro, mientras voy creciendo, mire a Omar convertirse, Omar que tiene un testimonio exagerado del satanismo y todo. Entonces, cuando yo miro eso a mi alrededor, entonces digo, ya no tengo que salvar al mundo yo. Jesús voy a hacer mi parte, lo que tengo que hacer con los jóvenes para la iglesia de Cristo, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro. Sí, yo soy de los que piensa igual de esa manera, de que por muchos sistemas que se levanten en el mundo en contra de lo que nosotros hacemos y enseñamos, Dios a nosotros nos va a dar la capacidad, las herramientas, el conocimiento y las personas, ¿verdad? En este caso, yo personalmente pienso que Agustín Laje es un buen presentador de nuestras morales, no de nuestra fe, pero de nuestra moral, ¿verdad? Y cualquier herramienta para mí es esencial. Y quiero concluir con algo, Melquis, algo que dijiste hace un par de meses, como un mes, donde dijiste que si uno no piensa, alguien más lo va a hacer por uno. Y Omar, en tu página tú tienes esto que dice: quien no se informa está en riesgo de repetir la historia, ¿verdad? Entonces, yo quiero dejar a la gente con esto. No sé si esto nos pone a nosotros por lo menos en el mismo pensar. Yo pienso que todavía tenemos, ¿verdad? Podemos apoyar y rescatar a esta generación, y me incluyo yo, porque no somos perfectos, ¿verdad? Siempre tenemos la tarea de impulsar, que la gente sepa, que los jóvenes sepan, de que hay una agenda detrás de la atención de ellos, ¿verdad? Y que nosotros sabemos que existe esa agenda, que no solo están en el mundo por estar, que no solo están escuchando a Bad Bunny solo porque no tienen nada que hacer, ¿verdad? Sino que hay una agenda detrás de todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Que alguien les haya inculcado. Y por eso nosotros estamos aquí. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, los dejo así con Proyecto X. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y hasta luego. Bye bye. Peace. Ahí está. Peace.